este estudio del libro de Santiago esté siendo de mucho provecho, de mucho beneficio para nuestras almas. Esta semana pues me he gozado también en el estudio de la palabra, en el pasaje del día de hoy. Y antes de leer el pasaje, he traído, bueno, nuestra hermana Carmencita me ha prestado este objeto. Es un objeto con mensaje. Y yo quiero que esta mañana cada uno de ustedes se ponga frente al espejo y pase unos minuticos allí, unos minuticos, no tantos, por favor, las mujeres, más bien rapidito así. Pero sí hagamos el ejercicio de ponernos frente al espejo. Entonces se lo voy a empezar aquí a dar a Sonia para que ella lo vaya pasando y puedan observarse. Bueno, eso ayuda también. Quiero que todos los que estén aquí esta mañana se pongan frente al espejo, se miren ahí un momentico, porque nos va a ser de provecho para la enseñanza del día de hoy. Bueno, creo que el ponernos frente al espejo, pues todos los días lo hacemos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia, a mí me ha pasado, de ir por la calle y de pronto se te mete un mugre, una pestaña, y yo digo, ay, me desespero, ¿no? Digo, ¿dónde habrá un espejo? ¿Qué hago? ¿Me meto a una cafetería? Con el celular es muy difícil, no hay como ponerse uno frente al espejo para sacarse uno la mugre del ojo, ¿cierto? Y hay momentos donde necesitamos el espejo. Es muy útil tener un espejo. De hecho, nosotros todos en casa tenemos un espejo o varios espejos en nuestra casa. Bueno, les pregunto, al ponerse frente al espejo esta mañana, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Bueno, aparte de la belleza, la belleza natural, ¿qué más vieron? O sea, ¿viste tu piel imperfecta? ¿Te viste? Ok, muy bien. ¿Qué más vieron al ponerse esta mañana frente al espejo? Bien, muy bien, muy bien. Pregunto, ¿a quién vieron? ¿A quién? ¿A yo? ¿A mí mismo? A mí mismo. Bueno, bien, ahora vamos a volver al tema del espejo. Antes también de ir a la palabra, de ir a la porción de hoy, quiero también a manera de introducción leerles esta historia que me llama mucho la atención. La enseñanza de hoy la he titulado La prueba de la fe, religión o relación. Y hemos venido estudiando, o Santiago pues nos está retando a que probemos nuestra fe. Dios a través de Santiago está probando nuestra fe. Y esta mañana va a retarnos para que examinemos si esa fe realmente es una fe viva, una fe real, una fe en qué. Si es religión o es relación. Entonces, al final de la enseñanza de hoy quisiera que cada uno nos evaluáramos y pensáramos al final que realmente mi fe realmente es una fe real, es una fe que se relaciona con la persona del Señor Jesucristo, o más bien lo que tengo es una religión. Y si estoy así, pues me estoy engañando, porque Santiago nos lo va a decir. Nos estamos engañando a nosotros mismos, y el llamado ¿cuál es? A tener una relación viva, una relación personal, una relación íntima con nuestro amado Señor Jesucristo. Les voy a leer esta historia muy corta, pero me llamó mucho la atención y creo que nos ubica muy bien en esto que queremos compartir esta mañana. Dice, 2 viajeros llegaron temprano a la estación, así como las llanecitas, yo me imagino, eran dos mujeres así muy habladoras y muy compinches y van para acá y para allá.
Entonces decían, 2 viajeros llegaron temprano a la estación y escogieron los mejores asientos en el último vagón del tren parado en el andén. Estaban conversando animadamente cuando un empleado vino a pedirles que fueran enseguida a la parte delantera del tren. ¿Qué le falta a este vagón?, preguntaron ellos. Nada, repuso el empleado con una sonrisa algo socarrona. Simplemente no está enganchado al resto del tren. Ellos muy felices, estaban en el lugar correcto, estaban en la estación del tren, pero ese vagón no estaba enganchado al resto del tren. El que desee viajar hacia un porvenir seguro debe asegurarse de que el vagón está enganchado al tren. Mire cómo a veces podemos vivir la vida pensando que la estamos viviendo de una manera correcta. Pero si ese vagón, si esa vida no está enganchada al tren, no está enganchada a la persona del Señor Jesucristo, pues vamos a tener un desenlace que no va a ser el correcto. Decir que uno es cristiano porque ha sido bautizado, porque ha seguido los ritos de la religión que más le convenía, es tomar un lugar en el vagón que nunca le llevará a un buen destino. ¿En quién ponemos nuestra confianza para asegurar nuestro porvenir y la eterna felicidad? El único vínculo que puede unirnos a Jesús el Salvador es la fe en Él y en su obra en la cruz. Por eso es tan importante este estudio de Santiago. Más de 16 veces se repite la palabra fe en el libro de Santiago. Santiago quiere, o Dios quiere a través de Santiago, que examinemos cómo está nuestra fe. Si realmente tenemos una fe real, una fe genuina, una fe puesta en el fundamento que es la persona de Cristo Jesús, porque si no, nuestra vida la estamos viviendo en vano. Estamos desperdiciando nuestra vida. Y no es el propósito de Dios que vivamos vidas que no le agraden, que vivamos vidas vacías, que vivamos vidas en desorden. No, Dios quiere todo lo contrario. Y es la palabra de Dios la que nos va a hablar esta mañana a través de esta porción. Quiero que vayamos al libro de Santiago. Vamos ahí al capítulo 1 y quiero empezar hoy desde el versículo 18, porque es muy importante, este versículo nos va a enlazar o nos va a dar la base para lo que va a continuar en el estudio de este libro. Dice el verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias, Señor, por la disposición de cada corazón, de cada mente, Señor, esta mañana. Queremos sentarnos y ponernos a tus pies, Señor. Queremos que tú hables a nuestros corazones y que esta palabra cobre vida delante de nosotros, Señor. Que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos permitas, así como esta mañana hemos puesto el espejo, saber que tu palabra es un espejo para nosotros, Señor. Allí podemos vernos reflejados, Señor. Allí podemos verte a ti, Señor, también. Y queremos, Señor, que esta mañana tú hables a nuestros corazones, Señor.
y que al terminar esta enseñanza, Señor, tomemos nuevas decisiones, nuestra mente y nuestro corazón sean transformados, renovados y tomemos nuevas determinaciones, Señor, para andar y vivir conforme a tu palabra, bendito Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, como les decía, vamos a tener dos partes principales en esta enseñanza. La primera parte va a estar basada allí en el verso 18 y vamos a ver cómo hemos sido nacidos por la palabra de verdad. Y esto va a ser muy importante porque es la palabra de Dios la que da vida, es la palabra de Dios la que ha hecho que nosotros seamos nuevas criaturas. La segunda parte que vamos a hablar acerca de los siguientes versículos del 19 al 27, hablando de la conducta, la manera de ser, la manera de vivir de aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, volviendo a nuestro primer punto, nacidos por la palabra de verdad, dice en el verso 18, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto es maravilloso, pensar que Dios de su voluntad, Él no estaba obligado, Dios de su voluntad, Él decidió hacernos nacer. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la palabra de verdad. Es la palabra de Dios la que cambia, la que transforma. Es la palabra de Dios la que produce que en nosotros haya fe y podamos responder a esa voz, podamos responder a ese llamado. Y eso es muy importante. Nosotros hemos estado este año a través del discipulado hablando y estudiando acerca de este encuentro con Cristo. Y cada una de estas personas que tuvieron este encuentro con Cristo siempre estuvo de por medio de la palabra de Dios, siempre estuvo de por medio lo que Dios era, lo que Dios decía, lo que Dios veía en cada una de estas personas, la necesidad que Dios mostraba, veía de cada uno de ellos. La palabra de Dios es poderosa, dice, y nos hizo nacer por la palabra de verdad. No hay otra manera de nacer de nuevo, si no es por la palabra. Por eso la importancia de que cada vez más estudiemos la palabra, la conozcamos y asimismo la podamos transmitir con esa confianza, con esa seguridad, sabiendo que es la palabra de verdad, la palabra que puede traer vida a las personas. Primera de Pedro 1:23 nos dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y eso es bien importante que nosotros esta mañana recordemos, y es bien importante que esta mañana nosotros lo creamos, y es bien importante que nosotros lo pongamos en práctica. Cuando uno le dice a las personas que no hay justo ni aún uno y que todos hemos pecado, no lo estoy diciendo yo, no son mis pensamientos. A veces a mí me cuesta cuando voy a compartir con alguien porque voy a decir, es que esta persona se está sintiendo juzgada, me está diciendo pecador, me está diciendo que yo soy esto, me está diciendo que yo soy aquello, y entonces yo tengo que decir, no soy yo, es la palabra de Dios, es Dios el que está diciendo que somos pecadores, que todos hemos pecado, y eso me da confianza, eso me da seguridad, y eso trae libertad también, cuando le podemos decir a las personas lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, lo que Dios es, usando la palabra de Dios. Entonces, es bien importante esto, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Luego dice con un propósito, y ese propósito también va a ser bien importante. Dice ahí está el propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico se establecen algunas ofrendas, y una manera de ofrendar a Dios era por medio de las primicias. Las personas sembraban la tierra, sembraban la semilla, y al cabo del tiempo pues venía la cosecha,
y esos primeros frutos se traían y se presentaban delante del Señor. Y yo me ponía a pensar, esta semana, ayer que veníamos en un trancón terrible, llegamos aquí a Cajicá, pasamos un momentico con mi esposa a recoger unas verduras y la señora que nos vende es una señora ya anciana con su esposo que siembra la tierra y cultiva ahí. Y entonces le contábamos que veníamos, que teníamos una sed grande y pues ya queríamos llegar rápido a nuestra casa. Y ella tiene ahí en su huerto, tenía una matica de moras. Y yo buscaba una morita a ver si encontraba una morita así madurita como para la sed que tenía, ¿no? Y habían 2 o 3, pero estaban como verdecitas. Sin embargo, bueno, recogimos el talego, lo echamos al carro y entonces la señora, se llama Blanquita, dijo, un momentico, espérame un momentico. Entonces por adentro y salió. Y sale con una cajita de moras que ya había acabado de recoger. Yo estaba sorprendido. Digo, mire, para que coman y para que, pues mientras que lleguen a su casa. Yo decía, eran las primicias que ella había sacado de su huerta y nos las estaba entregando a nosotros, nos las estaba dando para que calmáramos nuestra sed. Qué delicia de moritas, todas dulcecitas, deliciosas. Así son las primicias. Era lo primero que se recogía, se traía al Señor, pero se traía al Señor primero para decir, Señor, gracias por bendecir la tierra, por dar el fruto, pero también gracias porque detrás de esto que yo he traído hoy, va a venir una cosecha más grande. La tierra va a producir mucho más, ¿sí? Y eso va a traer mucho gozo y mucha alegría y mucha bendición para todos. Si no cambió, ¿está bien? Uno. Esas son las primicias. Dice que el Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra para que seamos primicias de sus criaturas. Los primeros frutos. Dios nos ha dado vida y vida abundante para que en nosotros se manifieste la vida de Cristo, ¿sí? Para que en nosotros se vea a Cristo, para que en nosotros se vea el amor, para que en nosotros se vea quién es Él en medio de este mundo. Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a alguien, siempre queremos que esa persona cambie, ¿cierto? Que esa persona sea renovada, sea transformada, sea semejante a Cristo. Porque si esa persona es transformada, ha nacido de nuevo, se convierte en un hijo de Dios y es un hijo de Dios que va a darle gloria y honra a su Padre. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dado vida eterna, para que seamos primicias, para que llevemos frutos. Y qué privilegio esta mañana como aplicación. Yo decía, Señor, gracias primero porque de tu voluntad tú decidiste escogerme, tú decidiste llamarme a ser salvo. Tú me has dado vida nueva, tú me has hecho tu hijo. Pero también me hace pensar en que tengo una gran responsabilidad delante del Señor para estudiar, para meditar su palabra, para compartirla con la esperanza, yo voy a cambiar, con la esperanza de que al que yo pueda compartir esta palabra, también pueda ser parte. Está abierto ya. Uno. También pueda ser parte de esa cosecha, ¿sí? Cuando nosotros compartimos al familiar, al amigo, al compañero de trabajo, al vecino, pensemos que estamos haciendo una obra o Dios nos ha encargado ese ministerio para que esa persona también haga parte de esa cosecha, para la gloria y honra del Señor. Amén. Entonces, eso en cuanto a este primer punto, porque esto va a ser muy importante para lo que viene. Ahora, en la segunda parte, vamos a hablar de la conducta de los que han nacido de nuevo por la palabra de verdad. ¿Cómo se comporta, cómo actúa, cómo vive un creyente
que ha nacido de nuevo. Dice en el verso 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo en airarse. Lo primero es que dice que sea pronto para oír, que estemos listos a escuchar la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó a Samuel, lo hizo durante 3 veces y le decía: Samuel, Samuel, y él no sabía lo que estaba pasando. A la tercera vez Elí le dijo: si vuelves a escuchar la voz, es el Señor que te está llamando. Y entonces respóndele: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuál es tu actitud para venir esta mañana a escuchar la palabra del Señor? ¿Estás dispuesto a oír? ¿Tu oído está atento? ¿Estás diciendo: Señor, háblame? Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú hables a mi corazón esta mañana. Es importante disponer nuestro corazón, es importante prepararnos para oír la palabra del Señor. Samuel lo hacía y tenemos el ejemplo de él: habla, porque tu siervo oye. También dice que debemos ser tardos para hablar. Significa lentos para hablar. Yo creo que a veces cuesta, ¿cierto? Es más fácil hablar y hablar, y a veces se nos atropellan las palabras porque va más rápido que nuestra mente, ¿cierto? Y entonces queremos hablar y hablar y hablar. Cuando yo voy a la oficina en las mañanas a Bogotá, hay una señora que cuida los carros ahí al frente, y yo veo a esa señora con un celular todo el tiempo hablando, pero es que no para. Yo salgo por ahí a veces a comprar alguna cosa a las 9:30 y ahí está la señora hablando por el celular. Yo no sé, pues ella vigila ahí los carros, los ve, pero todo el tiempo, yo no sé quién puede estar ahí 2, 3, 4, 5 horas. Habla y habla y habla y no para. Dice que debemos ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Significa que debemos tomarnos el tiempo para meditar antes de hablar. Es mejor pensar, ¿cierto? A veces nos metemos en problemas porque no estamos pensando, ¿cierto?, lo que vamos a decir, sino, o las personas están delante de nosotros, pero nosotros no las estamos escuchando, sino queremos hablar y hablar y hablar. Es importante meditar antes de hablar. Hablar también con sabiduría. Y para hablar con sabiduría necesitamos estar llenos de la palabra. Tenemos que conocer la palabra del Señor para hablar con sabiduría. Y también dice que debemos ser tardos para airarnos, lentos para airarnos. A veces cuando hablamos y hablamos y hablamos, empezamos más bien a discutir con las personas, y eso nos va a traer problemas. Entonces, 3 características importantes aquí de los que han nacido de nuevo: prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Una cuarta característica dice allí en el verso 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, entonces es una actitud que desecha toda inmundicia. ¿Qué significa eso? Es una actitud donde cada uno de nosotros decidimos, como nuevas criaturas, como hijos de Dios, apartarnos del mal. Primera de Pedro 4, 3 y 4 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Así era nuestra vida antes de conocer al Señor. Vidas desordenadas, vidas de concupiscencia, donde lo que anhelábamos y queríamos hacer para satisfacer nuestra propia carne lo hacíamos. Orgías, disipaciones, abominables, cosas malas. Pero ahora que Cristo nos ha hecho renacer por su palabra, nos ha dado vida nueva, dice que ahora a ellos les parece cosa extraña que ya no corramos junto a ellos, que no hagamos lo mismo, porque ha habido un cambio en nuestra vida, ha habido una transformación en nuestro corazón. Somos nuevas criaturas. Entonces, Dios quiere que tengamos una actitud
donde desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. Daniel dice que decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿se acuerdan? Él decidió en su corazón no contaminarse, y nosotros también debemos de tomar decisiones a veces radicales frente al mal, frente a las cosas que nos llevan a caer, a pecar, donde somos tentados, como lo hemos venido estudiando en el libro de Santiago. Nosotros sabemos cuáles son esos puntos débiles, esas amistades, esos lugares, esos pensamientos que nos llevan a pecar. Y allí tenemos que, con la ayuda y el poder del Señor, decidir: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero agradarte por amor a ti, pero en mis fuerzas no puedo, pero tú sí puedes en mí, tú sí puedes en mí. Yo quiero vivir una vida que realmente se vea la diferencia. Y es un reto ser diferentes en medio de un mundo donde todos van desenfrenados. Nosotros como creyentes vivimos como, ¿no? Vivimos como los salmones a contracorriente, ¿sí? A contracorriente. Así debe ser nuestra vida. No para donde van los demás, sino porque conocemos a Cristo, sabemos que es diferente. No se puede vivir de la misma manera, porque amamos a Dios, porque conocemos a Dios y porque queremos hacer lo bueno como Él es bueno. Entonces, otra característica, desechar toda inmundicia. Una quinta característica es una actitud para recibir con mansedumbre la palabra. Dice al final del versículo 21: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Anhelar recibir la palabra de Dios con humildad, con la disposición de obedecerla. Eso significa una actitud de mansedumbre. Es bajar nuestra cabeza, bajar e inclinar nuestro corazón y decir: Señor, yo quiero que tú me hables, pero quiero obedecerte. Quiero que lo que tú me digas, yo quiero ponerlo en práctica, quiero vivirlo. Primera Tesalonicenses dice, hablando de los tesalonicenses en el capítulo 2:13, dice que ellos recibieron la palabra de Dios, que oyeron de los apóstoles, y dice que la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Y cómo actúa la palabra de Dios? Produce salvación, la palabra nos enseña, la palabra nos aconseja, nos restaura, nos alimenta, nos limpia, nos libera, nos protege, nos fortalece, nos da sabiduría y trae gozo y prosperidad a nuestras vidas. ¡Qué bendición! ¡Qué tesoro! ¡Qué maravilla tenemos en la palabra del Señor! No sé cuántos de ustedes, y yo creo que todos en nuestra vida como creyentes, hemos experimentado eso. En nuestros momentos difíciles, de pruebas, de dificultad, ahí está la palabra del Señor a nuestro alcance. ¿Cuántas veces con lágrimas hemos tenido que decir: Señor, háblame porque no sé qué hacer, háblame porque necesito oír tu voz, Señor, te necesito? Y ahí el Señor se revela de una manera preciosa, de una manera tierna, nos consuela, nos da paz, nos da seguridad, nos da esperanza. En otros momentos la palabra nos permite ver más allá, ver esa eternidad, ver esa esperanza segura y firme que tenemos en Él, que a pesar de las dificultades y a pesar de las circunstancias, eso va a pasar, pero nos esperan cosas mejores, nos aguardan cosas maravillosas delante de su presencia. Esa es la palabra de Dios. Qué bueno cuando la palabra de Dios trae a nosotros o pone delante de nosotros perdón, limpieza. Qué bueno cuando podemos descubrir y decir: Señor, no estoy andando bien. Esto que veo ahora en tu palabra no era consciente, pero necesito cambiar esto, Señor. Y gracias por mostrármelo. Como decía esta mañana Sonia, que se vio por el otro lado,
Y a veces no nos gusta vernos el defecto, ¿cierto? Yo me imagino cuando yo era muchacho y yo me miraba al espejo y decía, ¡ay, un grano! ¡Ay, no! ¡Terrible! Y uno como que más bien, yo no me acuerdo cómo es que se llamaba lo que le vendían a uno para ponerse ahí en el granito. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y una pomada rosadita y uno se ponía ahí la pomadita. Pero terrible verse el puntico blanco, ¿no? Y uno, no, ni siquiera mirarse al espejo. Asepsia, sí señora. Asepsia, ¿sí? Y uno no, o sea, que eso de que o peor que otra persona le dijera, uy, pero le salió un grano, ¿no? Y como que uno pensaba, uy, no, eso se ve terrible. No quiero salir a la calle, no quiero que me vean, ¿cierto? Porque está terrible esa. Pensaba, eso me hacía pensar cuando en el libro de Levítico aparecía la lepra y el sacerdote tenía que ser muy, muy, muy riguroso, ¿no? Y a veces podía aparecer en un muro, ¿no? De una casa. Y él venía a los 8 días y volvía a mirar. Y si eso se extendía, pasaban otros 8 días y volvía a mirar. Pero si se extendía, podían llegar al punto de tumbar todo eso y quemarlo, ¿cierto? Y si eran una persona, le aparecía un puntico blanco y esperaba un tiempo, volvía otra vez, yo no sé si con el espejo, tal vez con una lupa, y examinaba muy, muy, muy bien, porque si eso se crecía, lo tenían que poner aparte, ¿sí? Y esperar a ver qué pasaba con eso, si crecía o si disminuía. Y así pasa con nosotros, y así es la palabra. A veces no queremos y nos resistimos a veces, pero el Señor, cuando quiere trabajar en nuestras vidas, Él insiste y nos muestra el granito, nos muestra el pecado, nos muestra nuestra condición. Y si somos obedientes al Señor, pues vamos a trabajar y vamos a actuar para que eso cambie. Como aplicación, ¿qué tanto estoy respondiendo a la palabra de Dios y aprovechando cada oportunidad para conocerla mejor con el deseo de obedecer al Señor? ¿Me estoy discipulando? ¿Estoy creciendo espiritualmente? Por eso también lo valioso de aprovechar cada oportunidad. El domingo, cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, es una muy buena oportunidad para conocer al Señor y para examinar nuestras vidas. Cuando tenemos nuestro discipulado el día miércoles, cuando nos reunimos con un hermano, en cualquier situación, poder compartir la palabra del Señor es muy importante, porque eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Y una última actitud, voy a volverlas a repasar: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, una actitud que desecha toda inmundicia, que desecha el mal, una actitud que recibe con mansedumbre la palabra, y finalmente una actitud para obedecer la palabra de Dios. Todas ellas son conductas de aquellos que han nacido de nuevo. Una actitud para obedecer la palabra de Dios. Tenemos un mandato en el verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra. Ese es un mandato, es un imperativo. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser un hacedor significa practicar la palabra, no solamente hacerlo una vez y ya. ¿Una persona por hacer pan una vez se convierte en panadero? No, tiene que hacerlo muchas veces. Una persona que da una clase, que instruye a un grupo, por hacerlo una vez se convierte en maestro? No. Tiene que hacerlo muchas veces, tiene que formarse, tiene que entrenarse. Así nosotros, para ser hacedores de la palabra, necesitamos ser constantes, continuos, ser estudiantes de la palabra, ser enseñados para poder enseñar también a otros. Requiere permanencia y requiere constancia. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice, allí tenemos un gran riesgo.
que dice, engañándoos a vosotros mismos. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Está teniendo algún impacto en nuestras vidas? Y esto también me hace reflexionar, ¿cuántos sermones habremos escuchado en nuestras vidas? ¿Cierto? Los que llevamos tantos años en el Evangelio. O si tú estás empezando, llevas 3 años, 4 años, ¿cuántos sermones has escuchado? No solamente aquí, por la radio, por la televisión. La pregunta sería, ¿qué tanto de eso estás viviendo? ¿Qué tanto de eso estamos practicando? Y eso me lleva también a que cada uno de nosotros deberíamos, siempre que vayamos a escuchar la palabra de Dios, así como Samuel, habla porque tu siervo oye, también digamos al Señor, Señor, yo quiero hacer un nuevo compromiso contigo. Yo quisiera que esta mañana antes de salir dijéramos, Señor, yo quiero tener un nuevo compromiso contigo y con tu palabra. Yo quiero, Señor, no solamente estudiarla, meditarla, sino practicarla, vivirla. Ayúdame, Señor. A veces, claro, es más fácil uno decir qué hacer, pero no el cómo. Y eso es lo que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo aplico esto? Pero es la constancia, es la permanencia, es el estar ahí en la palabra del Señor la que Dios va a usar para darnos sabiduría y poder aplicar esas verdades en nuestro diario vivir. Querer vivir una religión sin obediencia lleva a un desastre espiritual. Es una religión vana. El verso 26 y 27 me voy a saltar, son los 2 últimos versículos. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y Santiago se refiere a las formas externas. En ese versículo, esa palabra religión se refiere a las formas externas de piedad. Se refiere a los rituales, a las ceremonias que terminan en algo vano y sin provecho. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación de amor con el Señor Jesucristo. Una relación de amor con Dios y con su Hijo Jesucristo. Una de las cosas que a mí más me aterran como creyente es estar engañado a mí mismo, creyéndome salvo, creyéndome cristiano, pero realmente no teniendo un fundamento firme. ¿Y cuál es ese fundamento firme? Lo que veíamos al comienzo. Pensar que soy salvo por lo que hago, pensar que soy salvo por mis obras. Cuando lo que Dios nos enseña en su palabra es que somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Y me sorprende cuando una persona que puede haber estado muchos años en el Evangelio, un día dice, me voy. Un día dice, no quiero seguir adelante. Un día dice, me aparto. Porque tal vez hemos vivido vidas religiosas. Y eso es terrible. Pensar que pasamos tanto tiempo en una iglesia o que vinimos a un lugar y disfrutamos tantos momentos hermosos, maravillosos, pero al final fue en vano, porque nuestra fe no estaba allí, nuestro corazón no estaba ahí. Terrible. El Señor nos exhorta esta mañana a considerar nuestra fe. No una fe basada en la religión, en las formas externas, en lo que se ve, sino dice en el verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es la esencia real? La esencia de todo esto es que esa manera de vivir se mide conforme al amor compasivo por los más débiles y necesitados. El amor compasivo por los más débiles y necesitados. Un huérfano y una viuda por su necesidad no pueden devolver el favor, porque son huérfanos,
porque esta mujer viuda estaba abandonada, porque solamente espera en el Señor, confía en el Señor. Y por eso el llamado esta mañana y la exhortación para nosotros es: si vivimos una vida religiosa, apartémonos de eso, porque eso es un engaño. Y más bien tengamos una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo, una relación viva, una relación de amor. ¿Y en qué se revela? En que nosotros mostramos amor por aquellos débiles y necesitados. Dios está trabajando en mi corazón en estos días en eso, porque nos cuesta, a mí me cuesta sacar tiempo para ir a visitar, me cuesta sacar el tiempo para tal vez ir a consolar, me cuesta sacar el tiempo para pasar tiempo con otra persona y escucharla. Y a veces no quiero, a veces estoy muy ocupado, a veces tengo otras cosas que digo son más importantes, pero el Señor vuelve e insiste. En esto se manifiesta una religión pura y sin mácula, en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El Señor nos ayude para de qué manera Él quiera usarnos, de qué manera quiere movernos, a dónde quiere que vayamos, con quién quiere que hablemos, para que puedan ver el amor real, el amor de Dios a través nuestro. Un verdadero creyente practica la palabra de Dios. Dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo maravilloso? Reconocer el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí viene la parte hermosa de esto, y es ese contraste. Dice en el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Veíamos cómo entonces el hombre, y ahí tenemos una ilustración, que se considera su rostro natural en el espejo, pero dice en el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Siempre que vamos a la palabra siempre es un espejo. Y a veces por los afanes de la vida, venimos a la palabra, estamos ahí 5 o 10 minutos y nos vamos porque tenemos muchas cosas que hacer y se nos olvidó lo que el Señor quería decirnos, lo que el Señor quería mostrarnos, o simplemente pasamos de una manera desapercibida lo que Dios quería mostrarnos y revelarnos en su palabra. Pero dice en el verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley. Dice, esa palabra considerar, dice, fijar la vista para percibir bien. Considera en el verso 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, dice, ese considerar es que fija la vista para percibir bien, pero considera de manera pasajera, se va y se olvida de qué clase de persona es, ¿sí? Y entonces el espejo se hace inútil, no hay cambios. Lo normal es hacer caso al espejo. Si me acerco al espejo y me veo despeinado, ¿qué debo hacer? Pues peinarme. Si encuentro que se me corrió el colorete o la pestañina, o pues hacerse el retoque, ¿no? Si me puse la crema y me quedó aquí un pegote o algo, pues me lo quito. Lo normal es hacerle caso al espejo, ¿cierto? Y casi siempre también lo primero que nos muestra el espejo es lo que no anda bien, ¿cierto?
porque justamente nos ponemos allí es para eso, para a ver qué me falta, ¿no? Que no está bien, que no está bien en su lugar, ¿cierto? O que apareció de nuevo que no me había visto antes y entonces lo voy a considerar. Ahora, nuestro problema más grande, que es el pecado, se resuelve prestando atención al espejo de la palabra de Dios, ¿sí? Prestando atención al espejo de la palabra de Dios. Y el beneficio es nuestro al verlo deficiente y echar mano de la gracia de Dios para confesar nuestro pecado, recibir el perdón y que Dios nos transforme haciéndonos semejantes a Cristo. A veces venimos a la palabra y pues descubrimos lo que no queríamos ver, ¿cierto? Pero lo maravilloso es poder echar mano de la gracia del Señor y decir: Señor, aquí estoy yo reflejado, aquí está mi pecado, aquí está mi incredulidad, aquí están mis dudas, aquí está mi orgullo, pero Señor, gracias porque tú moriste por mí, por mis pecados. Gracias, Señor, yo confieso este pecado, me arrepiento y clamo tu gracia para que ya no sea yo viviendo de esta manera a mi manera, sino seas tú transformándome, renovándome. Que cuando yo me vea al espejo, no sea yo, sino me vea y vea a Cristo en mí. Y yo diga: Señor, no puedo creerlo, que este sea yo. Me encanta cuando una persona toma la decisión del bautismo, porque generalmente nos cuenta o nos transmite cómo fue su experiencia de salvación. Y generalmente las personas saben o sabemos cómo éramos antes y cómo el Señor obró por su palabra y nos transformó y cambió nuestra manera de vivir, ¿sí? Y cuando tenemos la oportunidad de poder ver en el espejo no solamente en nuestro pecado, nuestra maldad, y a veces eso nos aterra, sino tener la libertad de decir: Señor, gracias porque tú nos perdonas, nos restauras, nos libertas, has pagado por mi pecado, lo puedo confesar y puedo tener libertad, que es lo que nos dice en el verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. Las mujeres han estado muy juiciosas estudiando Primera de Pedro, y hablando con mi esposa me decía: es increíble todo lo que podemos ver cuando miramos atentamente la palabra de Dios, cuando estudiamos detenidamente, cuando consideramos las palabras, cuando consideramos los verbos, cuando consideramos lo que está delante de nosotros. Eso luego trae gozo, libertad. Esa palabra trae ahora cambio en nuestra manera de vivir. Dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Josué 1:8, ¿se acuerdan qué dice? Nunca. Y el siguiente entonces: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te saldrá bien. Para que guardes y hagas. Oír y hacer. Oír y hacer, oír y obedecer la palabra del Señor trae bendición a nuestras almas. Amén. El Señor nos ayude, mis hermanos, a considerar su palabra. El Señor nos ayude a no pasarla por alto. El Señor nos ayude a estudiarla, a meditarla y a anhelar ser hacedores de la palabra, practicar la palabra del Señor. Que nuestras vidas puedan, como dice Pablo, cartas abiertas, que las personas puedan ver en nosotros el amor a Cristo, que no vivamos vidas religiosas, sino que vivamos una vida donde realmente las personas puedan ver el amor de Dios en nosotros, ayudando a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas y a todo aquel que necesita de ese amor
de Dios. Quiero dejarles un reto para que lo hagan esta semana y quiero darles el reto, pero quiero que lo hagan y dar una sorpresa o algo así para el que lo haga. Leer 2 Crónicas 29 y 30. Es dos capítulos muy interesantes de cómo ellos obedecieron la palabra del Señor, ¿sí? Cómo el pueblo, el rey Ezequías obedeció, fue uno de los buenos reyes que tuvo Judá y obedeció al Señor. Y hay 3 versículos en estos 2 capítulos, 29 y 30, donde habla de lo que determinaron ellos hacer luego de haber oído la palabra del Señor. ¿Qué determinaron? ¿Qué resolución? ¿Qué decisión tomaron hacer? La palabra es determinaron. En una oportunidad va a decir Ezequías, yo determiné, y luego va a decir, nosotros determinamos, ¿sí? Lo que tú y yo decidamos delante del Señor hacer con su palabra va a tener impacto dentro de la iglesia local, va a tener impacto en la comunidad donde vivimos, va a tomar impacto en nuestro trabajo, ¿sí? Lo que tú y yo decidamos hacer. Entonces les pido que busquen esas 3 veces donde habla de que Ezequías y el pueblo de Israel determinaron. ¿Qué cosas determinaron? Y el que lo responda tendrá un punto, tendrá un premio, tendrá una sorpresa, ¿sí? Sí, puede ser, podría ser para el miércoles, buena idea, gracias. Para que Segunda Crónicas 29 y 30 que acabamos de pasar, bueno, yo esta mañana estaba pasando por allí, ya estamos entrando al otro libro, Esdras, pero me impactó mucho ver cómo ellos oyeron y luego empezaron a aplicar, ¿sí? Aplicar la palabra del Señor. Pongámonos de pie y oramos y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por exhortarnos esta mañana, Señor, sabiendo que tu palabra es poderosa, Señor. Es por tu palabra, Señor, que tenemos vida eterna. Es por tu palabra, Señor, que tenemos que hemos podido nacer de nuevo para conocer a Cristo y a través de Cristo tener esa vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que no vivamos vidas engañadas, Señor, sino que vivamos vidas con propósito, Señor. Vidas que anhelen y deseen, Señor, llevar fruto para ti, ser primicia para ti, Señor. Que nos gocemos, Señor, y anhelemos día tras día, Señor, vivir para tus propósitos, Señor. No nos dejes, Señor, vivir vidas vanas e infructíferas, Señor, inútiles, sino que podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tomar decisiones. Ayúdanos como iglesia a tomar determinaciones. Ayúdanos como iglesia a apartarnos de todo aquello que no sea agradable delante de ti, Señor, y a tener un carácter y una manera de vivir que te agrada a ti, bendito Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.